Miércoles de la octava de Pascua. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del versículo 13 al 35. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle, y les dijo: ¿Qué discursos son estos que van haciendo entre ustedes mientras caminan? Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos que en ella han ocurrido estos días? Él les dijo: ¿Cuáles? Le contestaron: lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo le entregaron los príncipes, los sacerdotes y nuestros magistrados, para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería Él quien rescataría a Israel, mas con todo van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras que, yendo de madrugada al monumento, no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Algunos de los nuestros fueron al monumento y hallaron las cosas como las mujeres decían, pero a él no le vieron. Y él les dijo: oh hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que vaticinaron los profetas. ¿No era preciso que el Mesías padeciese esto y entrase en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les fue declarando cuanto a él se refería en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él fingió seguir adelante. Le obligaron diciéndole: quédate con nosotros, porque el día atardece. Y entró para quedarse con ellos. Puesto con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Se les abrieron los ojos y le reconocieron, y desapareció de su presencia. Se dijeron uno a otro: ¿no ardían nuestros corazones dentro de nosotros mientras en el camino nos hablaba y nos declaraba las Escrituras? En el mismo instante se levantaron y volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a sus compañeros, que les dijeron: el Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo ha resucitado. Esta es la verdad que, como un eco que no tiene fin, se sigue repitiendo desde un primer momento, de boca en boca, entre los apóstoles, entre los discípulos del Señor, entre las santas mujeres. Ya nada detiene ese eco. Nuestro mismo Señor Jesucristo, como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, en esa narración tan conocida como el relato de Emaús, los discípulos de Emaús, aquellos 2 discípulos que la forma como lo narra San Lucas, iban desilusionados, quizá con algo de esperanza,
con mucha nostalgia en el corazón, recordando lo que había pasado y seguramente recordando todo ese tiempo en el que de una u otra manera habrían participado junto a nuestro Señor. Pero luego, cuando lo vieron crucificado y muerto y luego sepultado, toda la ilusión se les vino abajo. Estaban desilusionados. Y Jesús en persona se va a acercar a ellos y se va a poner a caminar junto a ellos, con ellos. Jesucristo es nuestro compañero de viaje. Él ha venido a este mundo para caminar esta vida junto con cada uno de nosotros. Se puso a caminar con ellos. Jesucristo siempre está acercándose a nuestro lado, siempre está pasando a nuestro lado. Camina en nuestro mundo, camina en nuestras vidas, camina en nuestra historia. Hay que dejarlo caminar junto con nosotros y hay que saber reconocerlo, cosa que no supieron hacer en un primer momento estos dos discípulos. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo, nos dice San Lucas. Sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Que nosotros seamos capaces de reconocer a Jesucristo. Ellos no lo reconocieron porque sus ojos estaban cargados de desilusión. Sus ojos estaban como cegados por el desánimo, por el fracaso. En el caso nuestro, muchas veces no reconocemos a Jesucristo porque nuestros ojos están cargados, están cegados por el orgullo, por la vanidad, por el ansia de poder, por el placer, por el deseo de tener. Y entonces no lo reconocemos. Para reconocerlo hay que quitar esos filtros. Y Jesucristo les va a preguntar, ¿qué conversación es esa mientras van de camino? También nos lo pregunta a nosotros. Es una pregunta que Jesucristo repite cada día a lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia de cada hombre. ¿Qué conversación es esa mientras van de camino? Es como si nuestro Señor nos dijera, ¿qué es esa vida que llevas mientras vas camino a la vida eterna? ¿Qué son esas actitudes que tienes? O en situaciones concretas en que el pecado está rondando, Cristo, a través de la voz de nuestra conciencia, nos llama la atención. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas? ¿Con quién te vas a ver? Jesucristo también nos hace esa pregunta a nosotros. ¿Qué conversación es esa mientras vas de camino en tu historia personal? ¿Qué es esa vida que llevas? Y entonces aquellos discípulos le van a contar, le van a decir, le van a hablar lo de Jesucristo Nazareno, que fue un profeta grande en obras y palabras. Hay en la voz de aquellos discípulos como una nostalgia de Jesús. Lo de Jesús Nazareno le van a decir, varón profeta, poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo le entregaron los príncipes, los sacerdotes y nuestros magistrados para que fuese condenado a muerte y crucificado. Nosotros esperábamos que sería Él quien rescataría a Israel. Mas con todo, van ya 3 días desde que esto ha sucedido. Nos dejaron estupefactos ciertas mujeres de las nuestras que yendo de madrugada al monumento no encontraron su cuerpo y vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que vivía. Y terminan diciéndole a Jesús, pero a él no le vieron. Ahí está
la razón de su tristeza, de su desilusión. A él no le vieron y ellos tampoco lo habían visto. Y por eso regresaban a su vida de antes, a su pueblo de antes, porque a él no lo vieron. ¿Cuántas veces nosotros también no sabemos ver a Jesucristo? Lo dejamos de ver por el pecado. No lo vemos porque nuestros ojos están, como hemos dicho hace un momento, muchas veces ciegos por el orgullo, por el poder, por el placer. A él no le vieron. Les faltó, por lo tanto, fe. Les faltó esa fe que es aceptación y seguimiento de Cristo resucitado y de lo que habían anunciado tanto aquellas mujeres que les habían comunicado, ya que no estaba su cuerpo en el sepulcro, que habían unos ángeles que le habían dicho que había resucitado. No les creyeron, les faltó fe, es decir, y lo repetimos, les faltó la aceptación de esa persona que es Cristo vivo y la aceptación de todo lo que Él había venido revelando y también de lo que las Sagradas Escrituras habían revelado acerca de Él. Y por eso Jesucristo les hace un repaso, podríamos decir, les da una clase de Sagrada Escritura, de Biblia, y les repasa todo el Antiguo Testamento en los que se hace referencia directa a Él y a su resurrección. De hecho, todo el Antiguo Testamento hace referencia a Jesucristo. Únicamente el Antiguo Testamento tiene sentido si se mira desde la vida de Jesucristo. Y nuestro Señor les hace un repaso de todo eso. Podemos imaginar cómo nuestro Señor, por ejemplo, les hablaría del profeta Isaías, que muchas veces habla de Jesucristo, habla del Mesías, habla del siervo de Yahvé. Entre otras cosas, por ejemplo, habla del nacimiento. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Le hablaría de la forma como Isaías había profetizado, había anunciado cómo el siervo de Yahvé iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, iba a morir. Y entonces les relata la historia de la salvación. Cuando están llegando a su pueblo, ellos le van a decir, porque nuestro Señor hace el ademán de seguir adelante, y ellos le van a decir, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Casi esa expresión se ha convertido también en una exclamación que podemos dirigir siempre a Jesús. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. ¿Cuántas veces en nuestras vidas parece que atardece? Porque han surgido problemas, han venido dificultades, injusticias, enfermedades, sufrimientos, carencias, padecimientos como la pandemia. Y entonces tenemos necesidad de decirle a Jesucristo, quédate con nosotros, porque atardece, está atardeciendo en mi corazón, está atardeciendo mi vida. Otras veces es por la edad, atardece. Efectivamente, como decía San Juan, en la Edad Media, en el atardecer de la vida te juzgarán sobre el amor. Y es que efectivamente la vida en algún momento empieza a atardecer, porque se van acumulando los años. Y entonces con más razón podemos decirle a nuestro Señor Jesucristo, quédate con nosotros, quédate conmigo, porque atardece y el día va de caída. Y entonces Jesucristo aceptó, entró para quedarse con ellos. Nos dice San Lucas, que es el que viene narrando todo esto, que entró. Pero para entrar, primero lo invitaron,
y luego lo dejaron pasar. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Invitarle a Jesús a nuestra vida y dejarle pasar a nuestro corazón, a nuestra alma. Entró para quedarse con ellos. Quédate con nosotros. A lo largo de la vida de nuestro Señor entra a muchos lugares, a muchas personas, a muchas familias. Entra a Jerusalén, una entrada primero viéndola de lejos y llorando por Jerusalén, porque no sabía reconocerlo a Él. Cuando entra a Jerusalén, el Domingo de Ramos, por ejemplo, entra de manera gloriosa. Entró en la vida de Zaqueo. Zaqueo baja enseguida porque hoy me voy a hospedar en tu casa. Jesucristo en ese caso entra invitándose Él mismo. Entra a la familia porque hoy ha llegado la salvación a esta casa, le va a decir a Zaqueo. Entra en la vida de Mateo cuando le dice, estando Mateo sentado en la mesa de recaudador de impuestos, sígueme. Y entró en la vida de Mateo. Y así con cada uno de nosotros. Jesucristo ha entrado en nuestra vida por el bautismo, por la fe, por los sacramentos, pero constantemente nos está pidiendo entrar en nuestra vida. Y sentado a la mesa con ellos, tomó el pan. Nos recuerda a la Eucaristía. Toda esta narración de los discípulos de Emaús es como un relato de la Eucaristía. Jesucristo ya ha dicho la primera gran parte de la Eucaristía, la liturgia de la palabra, cuando les hace esa explicación larga de toda la historia de la salvación y de cómo en toda esa historia se habla de Él. Y después viene ya la otra gran parte de la misa, de la Eucaristía, que es la liturgia eucarística, es decir, la consagración del pan. Y aquí esos gestos y esas palabras nos lo presenta San Lucas. Tomó el pan, lo bendijo y decíamos, es la Eucaristía. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Lo reconocieron al partir el pan. Lo reconocieron en la Eucaristía. Saber reconocer a Jesucristo en la Eucaristía. Jesucristo, Dios hecho hombre, ha querido quedarse entre nosotros de la manera más humilde, más sencilla y también más necesitada a través del sacramento de la Eucaristía, bajo esas apariencias de pan y de vino. Y entonces, después de esto, cuando lo reconocieron, va a desaparecer. Y van a comentar esos dos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Jesucristo siempre nos está hablando. Esa palabra de Jesucristo tiene que encender también en nuestro corazón esos deseos de escucharlo y por lo tanto conocerlo y por lo mismo amarlo. Escuchar a Jesucristo, conocer a Jesucristo, amar a Jesucristo. Qué mejor que en estos días de octava de Pascua, en la que estamos rememorando, viviendo cada día como si en este día Jesucristo ha resucitado, porque efectivamente ha resucitado. Qué mejor que hacerlo también de manos de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.